Ok. Ahora sí está grabando. Hoy día es 7 de julio del 2021 y estamos comenzando la clase de ferroelectricidad y propiedades magnéticas de la materia. Es la clase número 24 del curso. Estamos hablando de cuáles son las propiedades principales de los materiales ferroeléctricos. Digamos, las propiedades que definen qué cosa es un material ferroeléctrico. Hay tres propiedades. Uno que se refiere a esta propiedad, hay una divergencia de la permitidad relativa a una temperatura T sub C que se llama temperatura crítica. Por debajo de esa temperatura el material se comporta como un ferroeléctrico. ¿Qué quiere decir material ferroeléctrico? Quiere decir que tiene una polarización espontánea. Quiere decir que tiene una polarización aún en ausencia de campo aplicado, ¿no? Sus dipolos, sus momentos dipolares, cada unidad de volumen del material está polarizada. Eso significa que hay polarización. Y la tercera propiedad es que existe una propiedad de histéresis entre las propiedades, ya sea campo eléctrico y polarización o campo eléctrico y desplazamiento, ¿no? Para cuando el material inicialmente está despolarizado, ¿no? Se le aplica un campo eléctrico, la polarización va por una curva, pero al disminuir el campo eléctrico se despolariza por otra curva, y si se vuelve a repolarizar, se polariza por una tercera curva. Tres propiedades entonces de los materiales ferroeléctricos, y vamos a decir algo, no exhaustivamente, pero vamos a decir algo sobre cada una de estas tres propiedades. Primero, sobre la curva de histéresis. Vamos a decir algo sobre la curva de histéresis. Antes de la curva de histéresis, aquí hay una lista de materiales ferroeléctricos, ¿no? Los más conocidos, los más importantes, quizás es este, ¿no? Aquí hay uno, titanato de bario, digo más importantes desde el punto de vista tecnológico, el titanato de bario y el titanato de plomo, que son materiales que sirven para hacer sensores. Son materiales que a la vez que ferroeléctricos son piezoeléctricos, ¿no? Hay otros materiales acá, y lo importante es la temperatura crítica, ¿no? Cuanto más alta es la temperatura crítica, quiere decir que nosotros lo podemos usar a temperatura ambiente normalmente. Estos son el titanato de plomo y el titanato de bario. Estos de acá tendríamos que enfriar el material para observar la ferroelectricidad. La curva de histéresis. Ya les dije que es una, yo considero esto como si fuera epsilon versus D. Supongamos que esto sea D, vector de desplazamiento, y esta E. Simplemente les quiero mostrar, sobre esto no voy a hablar mucho, sobre curva de histéresis, solamente un método experimental para determinar la curva de histéresis. Un método experimental para determinar la curva de histéresis. Entender este circuito es importante, alguna vez les va a servir. Entonces se ponen dos capacitores en serie acá. Dos capacitores en serie. Y esto es una fuente alterna, ¿no? Algunos son de pico alto, ¿no? Más de 100 voltios. A veces se necesita solamente 25 voltios. Bueno, lo que quiero que vean es que hay, este es un osciloscopio, ¿no? Las placas horizontales del osciloscopio están conectadas a este capacitor normal que no tiene el ferroeléctrico, o al revés, ¿no? Las horizontales está por acá. A ver, ¿cuál de ellas es el ferroeléctrico? Un C sub 0. Este debe ser un capacitor normal, ¿sí? Por la forma. Acá está el dieléctrico, digamos el material ferroeléctrico está acá. Y acá está entonces un material sin ferroeléctrico.
Entonces, este capacitor, estos dos son tierra, no, estos dos son uno solo. Entonces puedo decir que el vertical está conectado a este capacitor de prueba, digamos, al C sub 0, al que no tiene el ferro eléctrico. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? En la vertical no tiene el ferro eléctrico y en la horizontal está conectado el otro capacitor que sí tiene un ferro eléctrico. ¿Cierto? Entonces, nosotros queremos que al variar el voltaje, acá varíe el campo eléctrico aplicado a este capacitor. Efectivamente, ¿no? El osciloscopio, digamos, con su sensor horizontal, lo que está midiendo es el voltaje acá entre estas dos placas, que es proporcional a su vez al campo eléctrico que hay entre estas dos placas, ¿no? Voltaje entre este espesor, ese es el campo eléctrico, eso es lo que se está midiendo en la horizontal. Entonces, esto estamos de acuerdo acá. Pero lo curioso es que, como colocando acá el capacitor que no tiene nada, yo estoy midiendo D, ¿no? Les dije que se olvidaran de P, que consideraran que esto es D. ¿Por qué acá mido D? ¿Alguien tiene una idea o no? ¿Por qué digo que en la vertical estoy midiendo D? ¿Por qué? En la vertical estoy midiendo D. Si lo que estoy midiendo es, en la vertical que estoy midiendo, este campo eléctrico, ¿cierto? Este campo eléctrico, y este es el campo eléctrico en un capacitor vacío. Entonces, sí. A primera vista, cuando ustedes lean el GTL, eso les va a parecer difícil de entender, pero es muy sencillo, ¿no? Es básico de secundaria, inclusive. Si usted tiene dos capacitores paralelos, la carga de este capacitor, perdón, en serie, dos capacitores en serie, la carga de este capacitor es igual a la carga de este capacitor también, ¿o no? Las dos cargas son iguales, ¿cierto? Por definición de conexión en serie de capacitores. Y el potencial que hay entre estas dos placas, aquí va a haber un campo eléctrico, va a haber una diferencia de potencial, pero ese potencial es proporcional a sigma total que hay acá, ¿cierto? Que es la misma sigma de acá. Y por lo tanto es proporcional a D. Entonces por eso esto funciona, entonces, ¿no? Nosotros lo hemos hecho, a ver acá al final he puesto creo un dibujo, sí. Acá estamos haciendo la curva de histéresis con un osciloscopio, no sé si hay varias, diferentes tipos de capacitores ferroeléctricos, digamos. Para un capacitor, entonces, eso es lo que quería comentar solamente sobre la curva de histéresis. Vamos a hablar otra vez en ferromagnetismo de la curva de histéresis. Pero por ahora lo dejamos ahí. Otra cosa que vamos a hablar es de esta curva, que es una propiedad que representa una de las tres propiedades básicas de la ferroelectricidad. ¿Por qué hay divergencia o por qué la permitividad aumenta tanto antes de convertirse en material ferroeléctrico? ¿No? O sea, vamos a explicar la divergencia o la catástrofe de la polarización. Entonces, para eso, comenzamos diciendo que cuando tenemos muchos dipolos eléctricos sometidos a un campo eléctrico, estos experimentan una energía cuando interaccionan con un campo eléctrico y esa va a ser la energía,
¿no? Y la población de dipolos que tienen una determinada polarización en un determinado ángulo, ¿no? La orientación de los dipolos, el número de dipolos que se orientan en un determinado ángulo θ es proporcional a este factor de Boltzmann, energía sobre kT. Entonces, teniendo esa población, yo puedo calcular la polarización promedio. Y la polarización promedio es una integral de este tipo, donde de omega que dice acá no es otra cosa que 2pi seno θ de θ. Entonces, uno puede efectuar esta integral. No es fácil, es una integral con funciones especiales. De hecho, el valor de esta polarización tiene esta forma, un P, que es el P máximo de cada dipolo por una función por esta función que la vamos a llamar L de U, que se define así, ¿no? Entonces, esta es la polarización promedio, exactamente cuando un campo eléctrico, ¿no?, actúa sobre un material que tiene moléculas a polarizarse. U es un cambio de variable para toda esta cantidad que está aquí, ¿cierto? Pero para valores de U pequeño, ¿no? Entonces, esto de aquí se puede expandir en una serie de Taylor. Esta cotangente se expande en una serie de Taylor y es suficiente entonces decir que la polarización es inversamente proporcional a la temperatura. Estamos hablando aquí de polarización estática. Esto no depende de la frecuencia. La polarización estática entonces es inversamente proporcional a la temperatura, ¿no? Entonces, cuando uno lo pone en la ecuación de Clausius-Mosotti, uno tiene esta expresión general, ¿no? Epsilon R menos epsilon 1, etc. Y todo esto es la polarizabilidad, pero que tiene varias contribuciones, ¿no? Polarizabilidad electrónica, polarizabilidad iónica, y esta debido a el carácter dipolar y a la temperatura, ¿cierto? Entonces, a ver, estamos acá, voy a regresar al problema. ¿Cuál es el problema que quiero explicar? Es este problemita. ¿Por qué diverge? ¿Por qué diverge la permitividad cuando estamos a una temperatura cerca de la temperatura crítica? Más que por qué diverge, si podemos traducir la pregunta, es decir, ¿cuáles tipos de materiales tienen más posibilidades de convertirse en ferroeléctrico? ¿No? ¿Cuáles de los materiales tienen más posibilidades de convertirse en ferroeléctrico? ¿Los dipolares o los iónicos? ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Porque el material es dipolar o porque el material es iónico? Entonces, acá estaba haciendo una introducción para ver si los materiales dipolares podían convertirse en ferroeléctricos a una temperatura crítica. Entonces, para eso he hecho acá una expresión general para la polarización promedio, ¿cierto? Entonces, esta es la polarizabilidad. Entonces, el epsilon R tendría esta forma, ¿no? Esta forma, donde acabo de decir que cosa es G, ¿no? G es todo esto que está aquí, ¿no? Entonces, en el epsilon R, donde esta es la polarizabilidad en los materiales, digamos, la permitividad de Clausius-Mosotti se puede escribir de esta forma. Según Clausius-Mosotti, la polarizabilidad se puede escribir de esta forma, que reemplazando, ¿no?, esto como algo que depende inversamente proporcional a la temperatura,
¿no? Reemplazando esta dependencia de la temperatura de alfa y por lo tanto de G, ¿no? Se convierte en una expresión de este tipo. Efectivamente, una dependencia de la polarizabilidad respecto a la temperatura como este nos puede llevar a una expresión como esta y por lo tanto a un término que tiene el denominador T menos T sub C y que me podría dar entonces una divergencia, o sea, una catástrofe de la polarización. Epsilon R tiene un denominador. Si yo asumo que los materiales dipolares pueden tener una divergencia, sí pueden tener una divergencia. Sin embargo, si uno hace cálculos, esos materiales dipolares tendrían una temperatura crítica, ¿no? Por aquí está, tendrían una temperatura crítica de 1100 grados Kelvin. Los materiales dipolares, como el agua, por ejemplo, digamos, 1100 grados Kelvin para abajo deberían ser dipolares. 1100 grados Kelvin es más de 800 grados centígrados. Entonces, por encima de 800 grados centígrados, los materiales dipolares deberían ser ferroeléctricos, pero no tienen esa propiedad. Por ejemplo, el agua a temperatura ambiente, el hielo a 0 grados Kelvin menos, no es ferroeléctrico. Si fuera esta la justificación de la ferroelectricidad, entonces el agua debería ser un material dipolar y no lo es. Entonces no va por ahí la justificación o la explicación, mejor dicho, para la ferroelectricidad. ¿Por dónde va? Vamos a probar con los materiales iónicos. En los materiales iónicos nosotros hemos escrito una expresión que entre otros términos por acá tenía esta forma, dependía omega 0 menos omega cuadrado, tenía un factor de este término, ¿no? Cuando hablábamos de una permitividad que dependía de la frecuencia, pero aquí estamos hablando de frecuencia cero. Entonces, para frecuencia cero, estos materiales deberían comportarse así, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos explicar que esta frecuencia puede ser muy baja, esta frecuencia de oscilación de los fonones puede ser muy baja, por debajo de la temperatura crítica, entonces esta epsilon R ¿no? A frecuencias bajas y por debajo de esa temperatura de transición, esto debería ser infinito. Se necesita entonces que esto sea muy pequeño. ¿Está bien? Entonces, el primer intento de explicar la ferroelectricidad era decir que los materiales son dipolares y que van a satisfacer una ecuación de Clausius-Mozotti y que esa expresión me da una discontinuidad o una divergencia a un cierto valor de temperatura. Pero no funcionó y ahora estamos diciendo a frecuencias bajas, o sea, casi cero de frecuencia, entonces debería ser la permitividad relativa, debe ser una constante y debería ser esto, pero siempre y cuando este omega sub t sería muy pequeño. Entonces, ¿cómo demostramos que omega sub t puede ser pequeño en un material ferroeléctrico? Entonces, hemos hecho esto cuando hablábamos de fonones, los modos de vibración de un cristal iónico, ¿no? Habíamos obtenido básicamente este tipo de ecuaciones, ¿no? El desplazamiento de los iones por la masa efectiva. Entonces, y podemos decir que el par de iones
uno con masa M1 y otro con masa M2, funciona como si fuera una sola masa efectiva mu y que están oscilando con esta frecuencia. Esa es una aproximación que estamos haciendo aquí y se puede deducir. Y entonces la ómega natural de este sistema sin campo eléctrico es, esta sería la frecuencia natural, 2 beta entre mu, donde esta es la constante de los resortes, ¿cierto? Pero en presencia de un campo eléctrico, en presencia de un campo eléctrico va a haber una polarización, lo que significa una nueva U, ¿cierto? Y esta ecuación ya no va a ser 0 acá, sino que va a ser acá E por E, ¿no? O sea, este es un oscilador, digamos, este es un oscilador forzado. Cuando hay un campo eléctrico, este es un oscilador forzado. Y cuando reacomodamos este E lo podemos poner de esta forma, ¿no? Este E en realidad no es un E aplicado, en este caso, este E no es un E aplicado, sino es un E debido a la misma polarización del material, ¿cierto? Este E aplicado se relaciona con la polarización del material por esta cantidad. Entonces, este E que está aquí, que es el E que va apareciendo debido a la polarización, se puede reemplazar por este valor. Y podemos entonces obtener una modificación de esta ecuación. Estamos con campo eléctrico, pero en lugar de campo eléctrico aplicamos esta formulita y regresamos a esta fórmula de acá. Pero ahora con una constante diferente. La constante del resorte ya no es beta, sino ahora es todo esto, algo que es más pequeño. Eso significa que en los materiales que se van polarizando, en los materiales iónicos, digamos, se pueden ir polarizando, y entonces esta frecuencia, a medida que se polariza el material, esta frecuencia va a ser menor. La frecuencia va a ser menor, y eso sería la causa entonces de esta, ¿no? De esta divergencia, de esta catástrofe de la polarización. ¿Por qué la polarización se hace alta? Porque son materiales iónicos, tienen una epsilon R que depende de omega cuadrado, de omega sub t cuadrado, mejor dicho, y que omega sub t cuadrado, entonces ese modo de vibración va a ser muy pequeño, porque el campo eléctrico lo amortigua, digamos. El campo eléctrico de la polarización va a amortiguar. Entonces, esa es una explicación para justificar, digamos, para explicar la ferroelectricidad. De hecho, la ferroelectricidad se da en materiales iónicos, como este que está acá, ¿no? Estos átomos que están acá están ionizados, son de bario. El titanato está en el centro. No es un dipolo tan sencillo, sino que es un dipolo que se forma por varias cargas, ¿no? De los iones de bario, titanio y los iones negativos de oxígeno, ¿no? Esa es entonces la segunda parte que quería mencionar. Estoy acá, estoy tratando de explicar, la histéresis, ya dije algo, cómo se mide, por lo menos acá estoy diciendo cómo se explica que la permitividad diverge. Y ahora voy a hablar un poquito de esta curva. Esta curva que también se da en ferromagnetismo, pero ahora no voy a hablar lo que se dice en ferromagnetismo sobre esta curva, sino voy a decir otra cosa que también es importante como cultura general de física. En la naturaleza, un material puede pasar de un estado a otro estado, se llama de una fase a una fase, ¿no? A otra fase, como acabamos de ver, de una fase, digamos, paraeléctrica o dieléctrica normal a ferroeléctrica. Y el cambio de fase más importante que uno estudia desde la secundaria es el caso del agua líquida a sólida, a hielo, ¿cierto? Es una transición de fase.
y también, lógicamente, del líquido a vapor. Ustedes recuerdan los problemas de academia, donde les decía, tengo agua, mejor dicho, sí, tengo agua y voy calentando, ¿no? Y voy calentando, llego a 100 grados y el agua la sigo calentando, pero ya no sube la temperatura, sino ¿qué pasa? Hay un calor latente, se está un rato ahí almacenando calor, se está ahí almacenando calor hasta que tiene la suficiente energía interna para pasar al otro estado que es vapor. ¿Cierto? Es una transición que se llama transición de primer orden, ¿no? Transición de primer orden. Y una transición de segundo orden, no, vamos a ver, acá tengo unos esquemas que pueden ir ayudando. Más o menos la idea es esta, ¿no? Acá hay un salto, acá hay una fase y acá hay otra fase, esta curvita que está acá. Eso es lo que pasa en el agua, ¿no? Si estoy en hielo, caliento, sigo calentando, todavía sigue hielo hasta que todo se va a convertir en agua, una vez que le dé suficiente calor latente para que todo el hielo se convierta en agua, ¿cierto? Entonces, esa transición de fase, donde hay que dar, donde tú te quedas en una temperatura y esto sigue almacenando calor y recién después pasa a la otra fase, ¿no? Eso se llama una transición de primer orden. ¿No? Y las transiciones de segundo orden son de este tipo, donde no hay salto, sino que viene de por acá, baja la temperatura y vas cambiando de fase, ¿cierto? De esta forma nada más. Esta curva es una transición de segundo orden y esta es una transición de primer orden, ¿cierto? Estas transiciones de primer orden, ya les acabo de dar un ejemplo en la naturaleza, que es el agua a hielo o a vapor. Y estas transiciones de segunda fase, de segundo orden, perdón, estas transiciones de segundo orden suceden en la transición de paramagnetismo a ferromagnetismo, como vamos a ver dentro de un momento, quizás en la próxima clase, ¿cierto? Esto aparece en ferromagnetismo y también aparece en superconductividad, de material conductor normal a material superconductor. Esas se llaman transiciones de segundo orden y son de este tipo, donde no hay salto, ¿cierto? Acá, digamos, en el hielo no hay salto en la capacidad calorífica. Acá no hay salto en la polarización, ni acá. Acá sí, es porque es primer orden, y acá en segundo orden, ¿no? Y ya, entonces, tenemos dos tipos de transiciones, ¿no? Las del agua, que son de primer orden, y las de segundo orden, que son las que se dan en paramagnetismo, ferromagnetismo, las que se dan de metal normal a metal superconductor. En ferroelectricidad hay de los dos. En ferroelectricidad se pueden dar los dos tipos de transiciones, de primer orden y de segundo orden. ¿Está bien? Esa es una información importante. ¿Y cómo lo explica Landau? Esto se llama teoría de transiciones de Landau. Landau explica diciendo que existe una energía libre, ¿no? Para explicar las transiciones hay que explicar una energía libre, ¿cierto? Y que básicamente la energía libre es P.E, pero se puede expandir en una serie de Taylor, donde acá el P no tiene no aparece, el exponente 0, exponente 1, exponente 0, exponente 2, exponente 4, exponente 6. Solamente existen potencias pares de la polarización debido a que los cristales siempre tienen una operación de simetría.
por eso se evita, por eso no aparecen las potencias impares. Entonces, la energía, en función de la polarización, para explicar por qué existen dos tipos de transiciones en los materiales ferroeléctricos. Existen transiciones de primer orden y de segundo orden. Entonces, el Landau escribe esto y dice, la transición, el estado estacionario se va a producir cuando la derivada de F con respecto a P sea cero, ¿no? Y cuando eso sucede, uno tiene exactamente esto de acá, ¿cierto? Y donde G2 depende de la temperatura, más o menos de esta forma, ¿cierto? Depende de la temperatura de esta forma. Entonces, los dos tipos de transiciones, primer orden acá y segundo orden acá, aparecen cuando el factor G4, según que el factor G4 sea mayor que 0, cuando es mayor que 0 vamos a tener transiciones de primer orden, y cuando el G4 es negativo vamos a tener transiciones de segundo orden, ¿no? No voy a ir a los detalles de esta álgebra, pero esa es la información básica. Las transiciones ferroeléctricas son de dos tipos, de primer orden y de segundo orden, y se explica, según la teoría de Landau, en una expansión de la energía libre, una serie de Taylor de la polarización, donde el término G2 se puede escribir de esta forma, y el término G4, que es el siguiente término importante, define. El término G4 define si la transición es de segundo orden o de primer orden, ¿no? Según el signo, ¿no? G4 positivo, primer orden, y G4 negativo, segundo orden. ¿Ok? Con eso dejamos ahí la ferroelectricidad. Simplemente que voy a agregar acá algo. El fenómeno de ferroelectricidad está asociada con el fenómeno de piezoelectricidad. ¿Y qué es piezoelectricidad? Piezoelectricidad es una propiedad tal que cuando yo presiono el metal, genero un voltaje, ¿no? O sea, un material que si tú lo presionas, obtienes una diferencia de potencial, ese es un material piezoeléctrico, ¿no? O al revés, un material que tú le aplicas un voltaje, ¿no? Entonces comienza a oscilar. Ese material es también, tiene las dos propiedades. Una presión produce un voltaje, ¿no? Tú presionas, aparece un voltaje, o si tú le aplicas un voltaje, el material se deforma elásticamente, es como si le estuvieras aplicando una presión, ¿cierto? O sea, un dispositivo que use piezoeléctrico, entonces te puede servir para transformar la energía mecánica en energía eléctrica, o al revés, la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Generalmente esto se usa como osciladores, ¿no? Y los materiales piezoeléctricos, mejor dicho, todos los materiales ferroeléctricos son piezoeléctricos. Hay otros materiales piezoeléctricos que no necesariamente son ferroeléctricos, pero habíamos dado tres propiedades para los materiales ferroeléctricos: la divergencia de la permitividad o la catástrofe de la polarizabilidad, la histéresis y la polarización permanente. Ahora podemos agregar, todos los materiales ferroeléctricos son también piezoeléctricos, ¿no? Y eso los hace importantes tecnológicamente. ¿Algún comentario sobre esto?
¿Algún comentario? No. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a hablar ahora de magnetismo. De magnetismo. Magnetismo. ¿Qué vamos a decir de magnetismo? A ver, en primer lugar, lo básico en magnetismo. Tenemos una definición de momento magnético, eso ustedes también lo saben de física 3, ¿no? Un circuito con una corriente I, ¿no? Y de área A, área encerrada por ese circuito, ¿no? Ese circuito tiene un momento magnético que es mu sub m igual a I por A. Esta es la definición conocida. Ahora, cuando un electrón orbita alrededor de un núcleo, supongamos que la órbita sea plana, entonces este es el área, pi r cuadrado. Y omega sobre 2pi, ¿qué cosa es? La frecuencia, ¿cierto? Omega sobre 2pi es la frecuencia. O sea, es 1 sobre período. Entonces, carga sobre período, ¿qué cosa es? Corriente. ¿Y corriente por área qué es? Momento magnético. El momento magnético no se puede escribir de esta forma. El momento magnético de un electrón orbitando. ¿Está claro? El momento angular, ¿no?, de cualquier partícula que esté orbitando es m, es una cantidad vectorial, m, o mejor dicho, r por p, ¿cierto? R por p, es decir, r por mv. Pero v, velocidad lineal, puede ser omega r. El momento angular también siempre se puede escribir así, entonces. L, si es una órbita plana, circular, entonces el momento angular va a estar dado por esta expresión y el momento magnético por esta expresión. Entonces se nota que siempre hay una relación entre los dos. Yo puedo dividir, digamos, mu sub m entre L y me va a salir esta constante, menos E entre 2m. Esto es lo que se llama la razón giromagnética orbital. Mu sub m es entonces esta cantidad menos E entre 2m por L. ¿Cierto? Noten que están en direcciones opuestas. Mu sub m está por allá y el momento angular está por acá. Y también hay una relación entre el momento magnético del spin, o sea, por tener spin, ¿no?, debido a su propiedad natural de los electrones, del spin, también existe un momento magnético adicional. Pero ese momento magnético debido al spin, la razón giromagnética es diferente, simplemente E sobre M, ¿no? Estoy entonces estableciendo las relaciones entre momento magnético y momento angular, ya sea orbital o de spin. Aparte, es conocida esta relación de que si yo tengo en un campo magnético B, ¿no?, un dipolo magnético está colocado en un campo B de esta forma, entonces va a haber un torque. Generalmente el momento magnético va a tender, si es estático, ¿no?, si el problema es estático. O sea, tengo mi campo magnético aquí y coloco un dipolito magnético ahí, entonces se van a alinear. El momento magnético se va a alinear con el campo B, ¿cierto? Y va a haber una energía que va a ser de este tipo. Va a haber una energía potencial debido a la interacción entre el dipolo y el campo magnético. Pero existe la posibilidad de que bajo ciertas condiciones iniciales
de este momento magnético no haya una alineación, sino que haya más bien una precesión. O sea, el torque, ¿no? Es una ecuación de la mecánica clásica, física 1. En lugar de decir dp igual a fuerza, también se puede decir dt igual a momento angular, perdón, a torque, derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual al torque. Y como el torque se relaciona con esta cantidad y el L se relaciona con mu, entonces el momento magnético puede precesar en un campo magnético. No lo he hecho aquí, pero ustedes pueden hacer, esa puede ser una pregunta para la práctica. No, deducir la precesión de estas dos, de esta ecuación, a partir de esta ecuación, demostrar que el mu va a precesar con esta frecuencia. ¿No? Es sencillo. Es una operación vectorial, donde el B siempre se considera que está en la dirección Z, este B es la dirección Z, y mu en general tiene tres componentes, mu X, mu Y, mu Z. Entonces, mu Z, la componente Z no va a producir nada, pero mu X y mu B, a partir de aquí, cuando este mu también puede ser X, Y y Z, cuando este es X, acá va a salir algo, y cuando este es Y, acá va a salir otro algo, y son, se puede obtener dos osciladores armónicos, uno para el eje X y uno para el eje y eso significa que lo que vas a tener acá es un movimiento circular, ¿no? Un movimiento circular, digamos, compuesto por dos movimientos oscilatorios en la dirección X y en la dirección Y. Se deduce de aquí, ¿cierto? Y esta precesión se da con esta frecuencia que se llama frecuencia del átomo, M sobre 2M. Entonces estamos diciendo generalidades sobre lo que le pasa a los átomos en campos magnéticos. En mecánica cuántica, ¿no? Cuando, todo esto ha sido clásico, pero cuando estamos en mecánica cuántica, entonces la energía que está acá, este mu sub m por b, ya no puede tomar valores continuos, sino que solamente tiene valores discretos, que son estos que están aquí, la componente z, y la componente z del momento angular son h barra por ml. H barra por ml, esas son las componentes donde m sub l, digamos, puede ser el momento angular, digamos, los valores que define el momento angular pueden ser enteros. Si fuera 1, por ejemplo, entonces los ml pueden ser 1, 0 o menos 1. Si fuera 2, pueden ser 2, 1, 0, menos 1, menos 2, etc. ¿No? Entonces, esta ecuación que me da la energía de interacción, esta es la energía de interacción entre un momento magnético atómico, ¿no? Momento magnético atómico y un, perdón, entre un, sí, también momento magnético atómico y un campo magnético aplicado, ¿no? Y a esta constante que está aquí se le llama magnetón de Bohr. Va a aparecer dentro de un ratito el magnetrón de Bohr por varios lados. Por eso es importante recordarles. Ustedes ahí están visto que se hace en física atómica. Por otro lado, otra cosa básica que hay que decir antes de comenzar a hablar del magnetismo de los materiales, otra cosa básica es establecer claramente qué cosas son la cantidad G, qué cosa es G y qué cosa es permeabilidad. Esta es permeabilidad y esto es susceptibilidad, ¿cierto? Entonces, esto se obtiene diciendo que esta M se define siempre como GH, ¿no? M es producida por un campo y es aplicado, GH. Entonces, este mu
el mu sub 0 por 1 más G. La permeabilidad se relaciona con G por esta expresión. Sub 0 igual a 1 más G, y si quieren podemos hablar de una permeabilidad relativa que es 1 más G. A ver, ¿cuál es el objetivo de este capítulo? ¿Qué es lo que yo quisiera que ustedes salgan aprendiendo de este capítulo? Uno, explicar por qué algunos materiales que existen en la naturaleza son diamagnéticos. ¿Está bien? ¿Por qué otros materiales son paramagnéticos? ¿No? Explicar esas dos cositas. Explicar un poquito los detalles del paramagnetismo de los metales. Es diferente, un poquito diferente el paramagnetismo de los metales que el paramagnetismo de los materiales aislantes, ¿no? Y también aprender algo básico de los materiales ferromagnéticos. ¿Sí? Ese es el objetivo. Explicar el diamagnetismo, el paramagnetismo, el ferromagnetismo, explicaciones básicas. Eso es lo que quiero que entiendan. Y para eso, antes de hablar de eso, les he descrito acá estos conceptos básicos que vienen de cursos anteriores, ¿cierto? ¿Qué cosa es la definición del momento angular, de momento magnético, cómo se relaciona el momento magnético, cómo puede precisar un momento magnético en un campo magnético, en un campo de inducción magnética, y cómo hay diferentes niveles, ¿no? Diferentes valores de energía cuando un campo magnético se aplica a un sistema de dipolos magnéticos a nivel atómico, o sea, cuántico, ¿cierto? Y lo otro era las definiciones de permeabilidad y susceptibilidad. ¿No? La susceptibilidad, acá vamos de una vez a esta. Los materiales paramagnéticos se definen como aquellos que tienen una susceptibilidad positiva, ¿no? Una susceptibilidad positiva. Y los diamagnéticos, la susceptibilidad es negativa. Entonces, si la susceptibilidad es positiva en los paramagnéticos, el mu sub R va a ser mayor que 1. Pero esta susceptibilidad es del orden de 10 a la menos 4, por lo menos, o 10 a la menos 5. O sea que hay un montón de ceritos acá. ¿No? En la práctica de las propiedades ópticas hemos dicho que esto es casi 1. Mu sub R igual a casi 1, porque la susceptibilidad es del orden de 10 a la menos 5. Y igual, para los diamagnéticos, esta susceptibilidad es negativa. Esta susceptibilidad es negativa. Y la permeabilidad para los diamagnéticos es 0,9999 y algo, ¿cierto? Muy próximo al 1, pero por debajo. Eso es lo que quiero que recuerden de esta parte. Y para los ferromagnéticos tienen como vamos a ver, igual que los ferroeléctricos, ¿no? Igual que los ferroeléctricos, tienen las tres propiedades de la susceptibilidad que diverge, de la polarización espontánea, de la histéresis, ¿no? Pero algunos materiales ferromagnéticos en algunos problemas se pueden trabajar como si fueran paramagnéticos, pero con una altísima susceptibilidad. Con una altísima susceptibilidad. De este orden, de 10 a la quinta. Y estos materiales diamagnéticos, voy a hablar de una vez algo que no está aquí en la diapositiva, pero que vamos a hablar en detalle en la última clase o en la última semana, que son los superconductores. Los superconductores son diamagnéticos perfectos. O sea, esta G, acabo de decir que es negativa, pero que es negativa y del orden de menos 10 a la menos 4, ¿cierto? Chiquitita. En los superconductores, esta susceptibilidad es exactamente menos 1. De tal manera que la permeabilidad relativa sale 0.
sea, ese se llama un diamagnético perfecto, ¿no? Vamos a ver después eso. Pero ahora vamos a explicar por qué los materiales son diamagnéticos. ¿Cómo se explica el diamagnetismo? ¿Cómo se explica el diamagnetismo? Clásicamente vamos a hacerlo aquí. Entonces, se explica diciendo que un electrón que orbita alrededor de un electrón, perdón, un electrón que orbita alrededor de un núcleo, en un átomo, puede decirse que está en movimiento circular debido a esta fuerza electrostática newtoniana, ¿no? Según la ley de Newton, esto es masa por aceleración, y esta fuerza es electrostática, ¿cierto? A su vez, este electrón, girando aquí, aquí lo estoy haciendo girar en este sentido, miren, sentido horario, ¿no? Tiene un momento magnético. Primero un momento magnético, ¿cierto? Y por A, que es, como ya vimos al principio, E medios, omega sub 0, R cuadrado. ¿Así está, no? ¿Lo mismo, no? Porque el pi se va con el pi, ¿cierto? Este es el momento magnético de un electrón. L es momento magnético orbital del electrón, ¿cierto? Entonces, eso es lo básico para explicar el diamagnetismo. Ahora, de aquí arrancamos. Ahora coloquemos un campo magnético. Este campo magnético va a producir una fuerza adicional. Aparte de la fuerza electrostática, aparece esta fuerza, que es QV por V. Q negativa, V está por aquí y V está por acá. Entonces le hacen la regla de la mano derecha. Le hacen la regla de la mano derecha, el V por V va para adentro, pero como la carga del electrón es negativa, entonces esta es la fuerza de Lorentz, ¿no? Entonces, ahora el electrón va a seguir girando, pero con otra velocidad angular. Omega sub 0 ya no. Eso era cuando solamente había fuerza electrostática. Ahora que hay campo magnético, va a girar con otra frecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se explica el diamagnetismo? El diamagnetismo se explica diciendo que ahora esta m omega cuadrado y esta fuerza de acá la reemplazamos por su valor que está acá. Entonces tenemos en el segundo miembro omega cuadrado menos, y en el primer miembro me queda esto de acá. O sea, armamos esta ecuación. Armamos esta ecuación y esta ecuación la aproximamos. M, bueno, el R se puede cancelar, se cancela porque está en las tres expresiones. Entonces acá me queda una formulita que es diferencia de cuadrados, lo pongo omega más omega sub 0 por omega menos omega sub 0. ¿Cierto? Supongo que el campo es pequeño, entonces no va a cambiar mucho el omega. Entonces omega más omega sub 0 lo aproximo a 2 omega sub 0, o 2 omega. 2 omega sub 0 o 2 omega. ¿Cierto? Entonces, acá me va a quedar, no he hecho acá el álgebra detallada, pero acá me va a quedar 2 omega por omega menos omega sub 0, igual a E por omega. Este omega se calcula con este omega de la 2 omega, ¿cierto? Y se puede despejar la relación entre omega y omega sub 0, que es así. Omega es igual a omega sub 0 menos EB sobre 2N. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético induce un delta de omega, induce un delta de omega que se opone a la frecuencia en la que estaba oscilando el electrón, ¿no? Disminuye un poquito la frecuencia. Omega va a ser omega sub 0.
Entonces, es como si apareciera, ahora ya no lo consideramos en términos de omega, sino que este omega, este nuevo omega lo ponemos acá, y va a haber entonces también un delta de momento magnético. El momento magnético cambia un poquito. Se dice que hay un pequeño momento magnético inducido. Un pequeño momento magnético inducido que va a ser opuesto al momento magnético inicial. Entonces, ese momento magnético B produce un momento magnético en sentido contrario. Acá está el dibujo. Esta es la que estamos estudiando. Hay un mu aquí dibujado. A ver. El L, hay tres vectores importantes acá. El L, el B y el mu, que va a aparecer, el delta de mu, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo acá, en la conclusión de todo esto es que va a haber un momento inducido que se opone a este momento, original, ¿cierto? Este mu va a estar más bien en la dirección del campo B, ¿no? A ver, acá, ¿qué cosa es el L? A ver, L, ya, L está para un lado y mu está para el otro lado. Entonces, otro mu se supone que va a aparecer en sentido contrario a este de acá. Ustedes pueden ver los detalles acá. No, no me voy a detener mucho ahí, porque esto es sencillo. Este es, digamos, física 3. Ustedes pueden ver lo que les quiero que se convenzan ustedes mismos, ¿no? Les quiero decir que ustedes mismos se convenzan de que aquí va a haber un delta de mu opuesto a este de acá. Opuesto a este. Ahora yo cambio, ustedes dicen aquí, usted ha dicho, eso sale porque usted ha escogido esta dirección de rotación. El B está en sentido horario, ¿cierto? ¿Y qué tal si lo cogemos en sentido antihorario, así como acá? Entonces la ecuación va a cambiar, ¿está bien? Pero entonces ahora, aquí esto lo acabo de poner, porque no existía esta ecuación, la acabo de poner, pero no, esto no arregla bien las fórmulas. Aquí tendríamos que el dibujo está bien, aquí le falta el signo, es cambiado acá. Cuando cambia la rotación, las dos fuerzas van a ser paralelas, se van a superponer positivamente una con la otra, las dos van a ir hacia el centro. Entonces hay que sumar esto, y igualar a m omega cuadrado r. Va a salir exactamente lo mismo, pero el resultado va a ser de que en este caso el omega que va a aparecer va a producirte un delta mu que se superpone a este mu, ¿cierto? Un delta mu que se superpone a este mu. ¿Está bien? Pero en este caso se va a hacer más negativo. O sea, acá es importante que vean los tres vectores. El mu se va a sumar, pero siempre en sentido opuesto a este B. Entonces se va a crear un delta mu opuesto al campo magnético. A pesar de que el mu va a... Está el L opuesto al mu. Va a aparecer un mu en esta dirección. Este va a aumentar, ¿no? Según esta fórmula se va a hacer más grande este omega, pero más grande en la dirección opuesto a B. Eso es diamagnetismo. Un momento magnético inducido en la dirección opuesta a B
es diamagnetismo. Acá, aquí nomás en esta, ¿no? El mu y el b, no está clara en este problema, el mu y el b están en la misma dirección, pero el mu disminuye. El mu disminuye quiere decir que va a haber un mu inducido en la dirección opuesta a B. Acá está B, ¿no? Sí, aquí están los tres. O sea, las figuras son perfectas. En este análisis que hemos hecho acá, el mu va a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que hay un delta mu opuesto a B. Y aquí el mu va a crecer, pero el delta mu va a estar siempre opuesto a B. Delta mu opuesto a B. ¿Cierto? Ustedes corrijan acá el más, yo lo voy a corregir también, le voy a mandar corregido este file. Y entonces esa es la manera de explicar el diamagnetismo. En conclusión, el diamagnetismo B, estudiando la fuerza, considerando una fuerza de Lorentz, ¿no? El campo magnético modifica la fuerza electrostática agregando una fuerza de Lorentz, y esa fuerza de Lorentz siempre va a inducir un momento magnético orbital opuesto al campo B aplicado, ¿no? Y eso es diamagnetismo perfecto. Ahora, el diamagnetismo se debe, como estamos viendo, al momento orbital. O sea, y eso se puede observar más nítidamente en los materiales que no tienen electrones desapareados. Cuando hay electrones desapareados, el magnetismo va a relacionarse más bien con el spin de esos electrones desapareados. El diamagnetismo es una propiedad, entonces, de los materiales debido solamente al movimiento orbital de los electrones, debido al momento magnético orbital de los electrones. ¿No? Entonces, la pregunta natural es, profesor, pero todos los materiales tienen momento orbital. Y hay muchos materiales que tienen spin. Y, bueno, los materiales que tienen spin, la primera respuesta es deben ser entonces paramagnéticos, como vamos a ver dentro de un momento. Y los materiales donde no hay electrones libres, como estos, deben ser diamagnéticos. Lo que vamos a ver dentro de un ratito es que existen materiales con electrones desapareados. La plata, por ejemplo, los átomos, la plata tiene un electrón libre por átomo, entonces debería ser un paramagnético. Sin embargo, vamos a ver que la plata es diamagnética. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden siempre coexistir contribuciones de paramagnetismo y contribuciones de diamagnetismo, y una de las dos va a prevalecer, ¿cierto? O sea, no necesariamente electrones libres producen paramagnetismo. Vamos a ver las cosas más. Por ahora, nos quedamos con esta explicación del diamagnetismo. El diamagnetismo es por el momento magnético inducido por el campo magnético aplicado, ¿cierto? Y los principales materiales que tienen este tipo son los que tienen órbitas totalmente cerradas, principalmente estos que están acá, ¿no? ¿Cómo se llaman? Átomos o sólidos formados con átomos de gases inertes. Estos iones también van a contribuir al diamagnetismo, porque este flúor tiene la misma estructura electrónica que el neón, y el cloro tiene la misma estructura que el argón, etc. ¿No? Contribuyen entonces al diamagnetismo. Órbitas completas contribuyen al diamagnetismo. Y el delta mu, en este modelo que acabamos de hacer, ¿no? El delta mu, este es el mu electrónico total, pero cuando reemplazamos esta omega sub 0 por esta omega, noten aquí voy a hacerlo despacio.
Este omega sub 0 que está aquí, lo reemplazamos por esto que está aquí. Lo reemplazamos, todo esto que está aquí, lo llevamos acá. Entonces, ¿qué va a salir? Va a salir un delta mu electrónico que va a ser igual a ¿qué? A este E medios por este término. EB, entonces, o sea, va a ser E cuadrado por B sobre 4M R cuadrado. ¿Lo vieron? E cuadrado por B sobre 4M por R cuadrado. Este es entonces el delta mu que estábamos hablando. ¿No? Pero esto es si la órbita fuera plana, en el modelito simple que acabo de explicar. Pero ustedes saben, los electrones no se mueven en órbitas planas, sino que son como nubes, más bien en formas esféricas. Entonces, corrigiendo para órbitas esféricas, entonces el delta mu se corrige acá de 4m a 6m. ¿Cierto? Entonces, ahora lo multiplicamos por el número de átomos por unidad de volumen, lo multiplicamos por un n, y ese es, ya no es el delta mu, sino es la magnetización. ¿Cierto? Es la magnetización, y magnetización entre campo es la susceptibilidad, ¿no? Y si lo multiplicamos por mu sub 0, esta magnetización, y acá, al H también lo multiplicamos por mu sub 0, ya tenemos ahora el B, ¿cierto? Entonces, la susceptibilidad queda ahora, ya no el delta mu, sino la susceptibilidad queda como todo esto de acá, ¿no? Las constantes, la masa del electrón, el número de átomos por unidad de volumen y el número de electrones por átomo, ¿no? Para el argón, por ejemplo, Z igual a 10, y se calculan, como les había dicho, susceptibilidades de menos 10 a la menos 5. Todas son negativas, acá el signo no lo he puesto, pero acá están todos los keys, las susceptibilidades negativas, ¿cierto? Es entonces una manera de explicar el diamagnetismo. ¿Y cómo se explica el paramagnetismo? El paramagnetismo se explica diciendo que, primero, este paramagnetismo que está explicado aquí es para paramagnetismo que esté en átomos del sólido fijos y que cada átomo tiene un momento magnético fijo, no de los electrones que se están moviendo. Digamos que los átomos o hay moléculas, mejor dicho, donde hay un átomo que le sobra un spin, ese spin da un momento magnético, pero ese momento magnético está en una molécula que está fija dentro del sólido, ¿no? En la red. Por cada celda unitaria, digamos, hay un electrón desapareado, pero ese electrón desapareado no es un electrón libre, no se está moviendo por todo el sólido, sino que está fijo en una molécula. Para ese tipo de sólidos, entonces, está fijo en su molécula, pero cuando le aplico campo magnético en su misma molécula se puede pasar de ser horizontal a ser vertical, puede, digamos, orientarse con el campo magnético. Y entonces el momento magnético resultante se puede calcular como hicimos para la polarización anteriormente, ¿no? En la dirección del campo hay una polarización o una magnetización, mu coseno teta, que está, digamos, con un peso, con una probabilidad, que es esta, y por el factor angular se saca el promedio, y como ya vimos, el mu sub z es de la forma que está aquí. Esta forma, no me acordaba antes cuál es el nombre de esta forma, de esta constante, digamos, estas funciones se llaman funciones de Langevin, o Langevin en francés, ¿no? Son de este tipo, igual que para la polarización, la variable acá es mbkt, y otra vez podemos decir que para campos pequeños, por aquí, campos pequeños, la polarización es proporcional a 1 sobre t, ¿no? Entonces la susceptibilidad, ¿no?
este B lo ponemos como un sub 0H, y si multiplicamos por N a ambos miembros, entonces ya no tenemos la magnetización promedio, sino tenemos no tenemos el momento magnético promedio, no tenemos un momento magnético promedio, sino tenemos la magnetización. N por mu sub z es la magnetización, y también se puede ver que la magnetización es proporcional a 1 sobre T. Algo parecido a lo que habíamos visto para la polarizabilidad, en el caso de dieléctricos bipolares, ¿cierto? Entonces, esta es una explicación clásica para los paramagnéticos, ¿no? Y lo mismo se puede hacer cuánticamente, pero cuánticamente el momento magnético total se relaciona con el momento angular total, ¿no? Es una especie de suma de L más S. O sea, este J, que cuando uno dice J, está diciendo momento angular orbital más momento de spin de un átomo en total. Entonces, en general, la relación entre el momento magnético y J se relaciona de esta forma, y los niveles de energía para ese átomo en un campo magnético están dados por este factor, donde mj viene desde el valor j hasta el valor menos j, variando de 1 en 1. Entonces, cuando hacemos el caso sencillo de que j es igual a s igual a 1 medio, entonces mj va a ser solamente más menos 1 medio. Entonces, los niveles de energía van a ser esos que están aquí. Vamos a ver solo ese caso, en que el J sea un medio, detalladamente, ¿no? Vamos a hablar solamente de este caso, cuando el J sea un medio, y entonces el MJ puede ser menos un medio, entonces hay dos niveles de energía. Entonces, ¿cómo se explica en este caso sencillo el paramagnetismo? El paramagnetismo se explica porque a una temperatura T, la población de un nivel, de los niveles que están orientados en la dirección del campo, ¿no? Esto significa los que están orientados en la dirección del campo, y esto significa los que están orientados en contra del campo, ¿no? Entonces, los que se orientan en una dirección son N1 a favor del campo, y en contra del campo son estos de acá. Entonces, la magnetización total va a ser N1 menos N2 por el magnetón de Bohr, ¿no? La magnetización total va a ser mu sub B igual a N1 menos N2. No, esto de aquí es importante, porque nos va a ayudar a comprender o a explicar en forma sencilla cositas que vienen más adelante, también del diamagnetismo, ¿no? Entonces, en este modelo, digamos, donde suponemos por simplicidad, para no hacer tanto cálculo, que el spin es un medio, entonces van a haber muchos N1 donde el magnetrón, perdón, el momento dipolar del átomo se alinea con el campo magnético, y el otro donde se pone en dirección opuesta, y la magnetización va a estar dada por esta expresión, esta diferencia. Pero esta diferencia, cuando ustedes la hacen, van a ver que el denominador es un factor común, ¿no? Y la suma es la parte superior, ¿no? Es n, hay que hacer la diferencia, que diga. Hay que hacer la diferencia, y esto le sale la tangente hiperbólica. Y este es el gráfico de una tangente hiperbólica. O sea que la magnetización se puede escribir como n mu b por la tangente hiperbólica de x, donde x es toda esta constante. Mu por el campo entre k sub b por t. ¿No? Otra vez decimos aquí, para campos pequeños, el tangente hiperbólico es igual a x, ¿no? La expansión Fourier, perdón, Fourier no, Taylor. La expansión de Taylor de tangente hiperbólica te da solamente el primer término, entonces
N mu sub B por X, N mu sub B por esto. Y esta es la susceptibilidad que depende inversamente de la temperatura, ¿no? Bueno, estas son, digamos, métodos para obtener el momento angular total a partir de un momento, el momento angular total a partir del momento angular orbital y el momento angular de spin, ¿no? Es todo esto, donde esta G puede tomar este valor, ¿no? Ustedes pueden decir aquí dos casos particulares, cuando solamente haya momento angular de spin, ¿qué debe salirles? Y cuando solamente haya momento angular orbital, ¿no? El L es igual a 0, por ejemplo, o el S igual a 0. Entonces, esto debe reducirse a estas dos relaciones que están por acá, ¿no? Este es un ejercicio que ustedes pueden seguir. Estas dos, ¿no? La razón giromagnética orbital y la razón giromagnética de spin. Entonces, estas son reglas para obtener a partir de una cierta configuración electrónica, ¿no? A partir de son los electrones desapareados, ¿no? Las órbitas apareadas no contribuyen al paramagnetismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede obtener? La idea acá es cómo obtener el J total, ¿cierto? Hay unas reglas, no vamos a entrar ahí. ¿Qué es lo que quiero explicar en detalle? Lo que sí quiero que sepan en detalle es esto de acá, ¿no? Este problemita nomás. Tengo un sólido donde en cada átomo hay un electrón desapareado, pero ese átomo con electrón desapareado está fijo en la red. Átomo fijo en la red con electrón desapareado, entonces le aplicamos estas ecuaciones estadísticas de Boltzmann para la población, de lo que se van a orientar a favor del campo y en contra del campo, N1 y N2. Entonces, la magnetización se va a explicar por la diferencia entre los dos y vamos a ver que cumple con esta ecuación. N mu sub B por la tangente hiperbólica de mu sub B, B sobre KT. Eso es importantísimo. Eso lo vamos a usar. ¿Cómo se obtiene el L y el S? También es importante. Pero ahora no lo vamos a ver en detalle. Ahora vamos a ver ese caso que les había dicho importante en física, donde un metal que tiene electrones desapareados, ¿no? Los átomos de plata, por ejemplo, son monovalentes, tienen un electrón desapareado, entonces debería tener una magnetización tipo paramagnética como esta, con una susceptibilidad que sea así, con una susceptibilidad que sea inversamente proporcional a la temperatura, ¿no? Ese sería un material paramagnético, ¿no? Sin embargo, la plata es material, experimentalmente podemos ver que es diamagnético. Entonces, en otras oportunidades he explicado un método experimental para saber si el material es diamagnético o paramagnético. Ahora lo voy a resumir, así no voy a explicar el experimento, pero tenemos un campo magnético con el polo norte acá puntiagudo y acá el polo sur
digamos, un poco ancho, ¿no? Entonces hay líneas de campo y acá hago un péndulo y pongo aquí un pedacito de material. Problema, ¿es diamagnético o es paramagnético? Si es atraído, es paramagnético. Y si es repelido, es diamagnético. Así de fácil. Entonces, si ese material de acá es plata, entonces va a ser repelido. Por eso, experimentalmente es fácil decir, ah, la plata es un material diamagnético. Es un sólido diamagnético. En cambio, el aluminio es un sólido. El aluminio también es un sólido diamagnético, pero por otras razones, ¿no? Acá está la lista de los cuales son los paramagnéticos y los diamagnéticos. Perdón, el aluminio es paramagnético. Acá están los paramagnéticos. Y acá está el cobre, el oro, son diamagnéticos. Les pasa lo mismo que a la plata. Tienen electrones libres, desapareados, pero ese momento magnético del electrón desapareado produce un paramagnetismo, pero que es un paramagnetismo débil y que el que gana es el diamagnetismo de las órbitas internas que están llenas. Entonces, lo que vamos a explicar aquí es por qué es débil el paramagnetismo, por qué es débil el paramagnetismo de los electrones libres, por qué los electrones libres producen un paramagnetismo débil y no como el paramagnetismo si esos electrones estuvieran fijos. Es importante. Y la respuesta es bien simple. Ustedes pueden comparar esto que les acabo de decir con el hecho de que la capacidad calorífica, ¿no? Me regreso a la clase de hace como 4 semanas. La capacidad calorífica de los electrones, la capacidad calorífica de los electrones es mucho, mucho, mucho más pequeña que la capacidad calorífica debido a las oscilaciones de los átomos. ¿Y cuál era la explicación? La explicación es muy sencilla. Los electrones libres, cuando son libres, no cumplen con la estadística de Boltzmann, sino cumplen con la estadística de Fermi-Dirac. ¿Cierto? No. Cumplen solamente con la estadística de Fermi-Dirac. ¿Qué quiere decir? Que cuando estábamos hablando de capacidad calorífica, los únicos electrones que absorben energía cuando yo caliento el metal son los electrones que están cerca al nivel de Fermi. ¿Cierto? Entonces, como son poquitos los electrones, casi no absorben energía, entonces la capacidad calorífica de los electrones es baja. Acá también, lo pongo en un campo magnético, los electrones que cambian de energía son solamente los que están cerca al nivel de Fermi, ¿cierto? Entonces, no todos los electrones se orientan, no todos los electrones se orientan a favor del campo, como sucede cuando están, digamos, fijos en la red, en los puntos de la red. Entonces acá, esta formulita que está aquí es para comparación nada más. Aquí, el objetivo de esta diapositiva es explicar por qué los electrones libres no contribuyen mucho al paramagnetismo. Y ese mucho, no contribuyen mucho, no mucho, mejor dicho, ese no mucho lo vamos a comparar con la susceptibilidad que sucede cuando los electrones están fijos. Esto es para una red. Los electrones están fijos a la red. Entonces, acá el dibujo, este dibujo requiere un cierto grado de conocimiento de física de estado sólido. Normalmente, ustedes, voy a hacer un dibujito.
hemos demostrado que G de E para electrones libres es proporcional a E a la U medio. Cuando hablábamos de electrones libres hace tiempo, demostramos la densidad de estados y hacíamos un dibujo así. E, G de E. G de E y espera a ti. ¿Cierto? Ahora, lo que estamos diciendo, para explicar el paramagnetismo, decimos, aquí hay siempre un electrón apareado y un electrón desapareado. ¿Cierto? Ahora, vamos a hacer dos gráficos mejor. Vamos a hacer dos gráficos. E, G de E, y esta es la densidad de estados. Cambiamos de escala. Cambiamos de escala y esta es la densidad de estados para electrones que están en una dirección y este es para los electrones que están en otra dirección. Entonces, hacemos dos curvas equivalentes, ¿cierto? Y lo que ustedes ven es esta curva, se ve. Lo que están viendo en la diapositiva, que ahorita lo voy a repetir, es esto de acá. Entonces van a ver esta figura. ¿Sí? Esta figura es E, G de E. G de E, pero uno para electrones apareados y otro para electrones desapareados. Entonces, esta curva es la que les estoy explicando. Eso sucede cuando no hay campo. Cuando no hay campo magnético es esta, cuando hay campo magnético aplicado, la población de apareados es igualita a la población de desapareados. Pero cuando coloco un campo magnético, no, este es el nivel de Fermi, ¿cierto? Cuando coloco, entonces, estos electrones, ¿se acuerdan que la energía es menos mu punto B, ¿cierto? Entonces, estos electrones van a subir su energía. Estos electrones van a subir su energía y pasan por encima del nivel de Fermi, pero por encima del nivel de Fermi no pueden estar, porque siempre el sistema busca minimizar su energía. Estos electrones van a tratar de subir y van a pasar para el otro nivel, porque acá les conviene estar más, porque acá están por debajo del nivel de Fermi, ¿no? No se pasan acá, no rompen con esa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como de aquí se pasan algunos para acá, los que están alineados y que tienen menor energía, ¿no? Esos alineados tienen menor energía, van a aumentar un poquito más, van a ser un poquito más con respecto a los otros. Y eso produce un pequeño paramagnetismo. Por supuesto, es mucho más pequeño que si todos se alinearan según Boltzmann, ¿no? Según Fermi-Dirac, solamente estos de aquí se alinearon y caen acá, y por eso es que hay un poquito más de alineados, pero no tantos. ¿Y cuál es la cantidad de alineados? Acá está cálculo numérico. Un medio de la densidad de estados, porque si antes era toda la densidad de estados y aquí estamos considerando medio de electrón, media densidad de estados porque son solamente los que tienen el spin-up. Entonces, un medio de la densidad de estados por la cantidad de energía. Esta es la cantidad de electrones que pasa, que se sobrepasa el nivel de Fermi y que después vienen para acá, ¿cierto? Entonces, esa es la cantidad de electrones y entonces la magnetización va a ser ese número que ha subido, se llama el número efectivo de electrones que van a experimentar el paramagnetismo por un cambio en el mu. Al principio acá tenía un mu sub b orientado hacia abajo y ahora tiene un mu sub b orientado para arriba, entonces hay un 2 mu sub b. Por cada átomo, por cada electrón que cambia su spin de no orientado a orientado a favor del campo, va a tener un cambio de 2 mu. Entonces, la magnetización en total se puede obtener a partir de esto y se puede hacer el cálculo
y va a llegar a este valor, ¿cierto? Ahora, la densidad de estados, estamos hablando de la densidad de estados aquí bien cerquita del nivel de Fermi. Y para la densidad de estados bien cerquita del nivel de Fermi ya es súper conocido, ¿no? Nunca se puede olvidar de que, ¿cuánto es la densidad de estados cuando estamos cerca del nivel de Fermi? 3 medios por el número de átomos, 3 medios n entre E sub f, ¿cierto? Se reemplaza este 3 medios acá, 3 medios, 3n entre 2 E sub f. Ese es la densidad de estados al nivel de Fermi. Entonces vas a tener una expresión para la susceptibilidad del metal. Y si tú divides esto que te sale aquí por esto de acá, te va a salir que la expresión para el metal, mejor dicho, si tú comparas lo que te sale aquí con lo que está acá para si el electrón estuviera fijo en la red, te va a salir que el metal se va a relacionar con la susceptibilidad de los electrones fijos en la red por este factor, T entre T sub F. T entre T sub F. ¿Está bien? Pero como en esta aquí de red, como ven ustedes, hay una T en el denominador, entonces esto ya no va a depender de T, sino va a ser una constante, pero que va a tener en el denominador una temperatura de Fermi que es muy alta. ¿Por qué? Porque K sub B por temperatura ambiente es 25 electronvoltios, ¿no? Pero la energía K sub B por T sub F es la energía de Fermi, que es generalmente de 5000 electrones voltios. O sea que esta susceptibilidad, debido a los electrones, va a ser muy pequeña comparada con la susceptibilidad del área. El resumen es entonces, los metales que tienen electrones libres, si consideráramos que tienen spin, los átomos tienen, los electrones libres tienen un spin, deberían ser entonces paramagnéticos, pero no lo son porque esos electrones no obedecen Boltzmann, sino obedecen Fermi-Dirac, ¿cierto? Entonces, cuando obedecen Fermi-Dirac, el paramagnetismo disminuye y a veces disminuye tanto que el que sale ganando es el diamagnetismo y el material entonces es diamagnético. Esa es una explicación interesante. Bueno, lamentablemente hubieron algunos inconvenientes, perdimos tiempo al principio y no hemos avanzado tanto. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. La próxima clase, 1 hora más, voy a hablar de magnetismo. Y el resto del tiempo de la semana voy a hablar de semiconductores y la última semana de superconductividad. A ver, yo les debo una disculpa. ¿Por qué no pongo grabar? ¿Por qué fallo al grabar? Lo que pasa es que cuando todo este ciclo he venido poniendo grabe automáticamente. Le digo al Zoom, voy a editar una clase, grabe automáticamente. Pero cuando hago eso, tengo que editar el video. Tengo que editar el video porque nos pasamos como 5 minutos sin hacer nada. Y eso lo quiero cortar. Y cuando corto eso, me demoro más de 1 hora. Ese tiempo lo quería perder, lo quería eliminar, ¿no? Y lo que quería hacer es comenzar a grabar cuando comienzo la clase. Pero hoy día me di cuenta que eso no es posible. O sea, si tú ya programaste el Zoom para no grabar, ya no puedes seguir. Tienes que regresar. Eso es lo que he hecho hoy día. He regresado y he reeditado mi Zoom para poder grabar. Bueno, esa es mi explicación, disculpen. Entonces, nos vemos el próximo lunes. La práctica, yo les recomiendo que vayan viendo los primeros capítulos, los primeros problemas del capítulo 9 de Lomar, ¿no? Para la práctica del viernes y algo más, no sé qué algo más, pero por lo menos algún par de problemas de acá del capítulo 9.
Digamos, hay los 10 primeros problemas, yo creo que los pueden ir viendo. Los 10 primeros problemas de este libro. ¿Ok? Y quizás pongamos algo de, de plasmones todavía y algo de ferroeléctricos. Pero el grueso de la práctica va a ser del capítulo 9 y demás, de lo que hemos llegado hasta acá en el capítulo 11. Este se llama capítulo 11 y se llama propiedades magnéticas de la materia. ¿Ok? De los sólidos, propiedades magnéticas de los sólidos. ¿Algún comentario? ¿Nada? Ok, No, nos profe. quedamos ahí. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Luego, hasta luego. ¿Querés beber?